Vamos a hablar de un tema interesante para el fin de semana, tema para contar a los niños. Sacrificios humanos. Qué lindo. Lápiz y papel en las guarderías y en los jardines de infantes. La idea, queridos amigos, de ofrecer sacrificios para tener al cielo propicio o para calmar las iras de los dioses, ha sido una de las nociones esenciales que uno puede encontrar en los ritos de muchos pueblos. Así que vamos a hacer un breve recorrido por algunos de ellos. Los griegos y los romanos de la antigüedad clásica consideraban inmoral todo tipo de sacrificio humano. Los perturbaba que soldados honestos fueran privados de sus vidas en beneficio de los cultos de pueblos incivilizados, que para ellos eran los galos, los celtas y los teutones, y para los galos, los celtas y los teutones eran ellos. Sin embargo, en tiempos homéricos, los griegos no habían sido del todo contrarios a matar una pequeña cantidad de prisioneros para influir sobre la voluntad de los dioses. En Queronea, por ejemplo, cuando una plaga asolaba la ciudad, un hombre pobre era elegido como víctima expiatoria. Qué curioso que fuera pobre. Bueno, qué curioso que se haya mantenido hasta ahora, ¿no? Durante un año, este hombre pobre era mantenido a expensas del público y alimentado con selecta comida, este pobre hombre. Cuando terminaba el año, bien gordo ya el tipo, le ponían vestiduras sagradas, lo conducían por toda la ciudad, mientras se elevaban preces para que todos los males del pueblo recayeran sobre la cabeza de ese nieto. Y después lo mataban a piedrazos, lo mataban. Cuando un pobre se divierte. A esto se le llamaba medicina social. Y las plagas siempre desaparecían, salvo cuando, tal vez por algún error de procedimientos, que ellos mismos no sabían en qué consistía, las plagas no desaparecían. En Atenas se mantenía a unos cuantos hombres y mujeres, generalmente inútiles, degradados. No me mire. Y cuando alguna calamidad caía sobre la ciudad, sacrificaban a 2 de estos niatos, a 2 degradados e inútiles. Los sacrificados eran siempre un hombre y una mujer. Por ejemplo, un inútil y una degradada. Él llevaba colgando unos higos negros. Lo dicho, un inútil. Y ella unos higos blancos. Claro. Se lo dicho. Está bien claro. Una degradada. Sin embargo, es mucho mejor, él llevaba colgando unos higos negros. Sí. Parece el comienzo de un poema. Sí, que no sabemos cómo sigue. ¿Cómo que no? Sí, ¿cómo no sabemos cómo sigue? Él llevaba colgando unos higos negros. El sol estallaba en Argel. Ella llevaba en cambio un par de higos blancos. El sol estallaba en Argel. Alguien dijo: ¿quién es aquel hombre del que cuelgan unos higos? El sol estallaba en Argel. Y alguien contestó: eres tú mismo, el inútil, el degradado, el que hoy va a morir. El sol estallaba en Argel. Qué lindo que lo corrija así, Alberto. Está muy bien. Está muy bien. Hay que aplaudir a Albert Camus, por favor. Bueno, a estos dos también, a la mujer y al hombre, lo mataban, igual que en Queronea, por lapidación, a piedrazos. En Leucadia, que era una isla, existía un lugar conocido como Salto de los Amantes. Estaba ubicado en la punta más meridional de aquella tierra. Los leucadianos acostumbraban a lanzar anualmente un criminal al mar como víctima expiatoria. Para frenar la caída, que de todos modos se producía, ¿no? Para frenar la caída le ataban aves vivas y plumas al tipo que tiraba con un peñasco. Eso me parece una idea
bastante razonable. Si el tipo era rápido, aprendía a volar y zafaba, claro. Claro. De todos modos, no solo tenían conceptos extraños acerca de los dioses y de la manera de calmar sus iras, sino también de la forma de sostenerse en el aire, ¿no? Pero la idea de atar aves a una persona y tirarla al vacío, pensando que a lo mejor se va a sostener, está bien. Me parece más creíble que la aviación después de Si todo. usted me ¿no? mira con cierta duda, sí, a mí me parece mucho más creíble que Eso la que la aviación. aviación. Escuchen, algo más Si yo pesado no que el hubiera aire. oído hablar nunca del avión Sí. y me dijeran, te vamos a tirar de 3.000 metros de altura, ¿qué querés? Que te pongamos en un artefacto de metal de 70 metros de largo, Pesadísimo. que se mueve con un motor, a bordo del cual van 400 tipos, o que te atemos unas palomas. Sin dudarlo. Si yo elijo las palomas, bueno, dame las palomas en una de esas, ¿viste? Si me tocan palomas gordas, Sí. claro. Elegime las gorditas, claro. Bueno, se caían de todos modos, Sí. voy a decir, porque la gente está como ansiosa. Sí. No lo hagan en casa, chicos. Cuando las cosechas eran malas, ahí mismo, ¿no? En Leucadia, donde estamos hablando, el labrador, o los labradores, atribuían esta circunstancia a la pérdida del vigor generador de alguno de los dioses, cuya función era producir los frutos de la tierra. En consecuencia, se lo mataba, no al dios, sino a la persona esta de las palomas, o también podían matar a un sacerdote del dios, Muy bien. o a una sacerdotisa, o a alguien mataban, ¿no? Para que el dios pudiera, después de muerto, renacer y recobrar vigor juvenil en las energías naturales estancadas. Esto en lo que se refiere a la agronomía. Ahora hay una facultad en la Sí. Argentina y en la calle Chorroarín, donde enseñan otras técnicas distintas. Me imagino, no creo que asesinen a un señor Bueno, depende del año, pero... para mejorar, por ejemplo, el rendimiento de un campo en azul. Depende del año. Dice, mire, bueno, espero que no. ¿Hay algún estudiante de agronomía acá en la sala? No, ¿no? Sí. Bueno, hay que preguntarle si siguen todavía matando señores para... Me hacen que sí. No, que los mataron a todos ya. Para abonar. En la antigua Roma, en determinados días, arrojaban al Tíber, al Tevere, al río, algunos hombres o mujeres, también para conjurar las calamidades. Sin embargo, con el tiempo las matanzas terminaron y se dispusieron unos actos simbólicos que consistían en ofrecer muñecas de lana o de junco, llamadas argei, que eran arrojadas al río en épocas de los idus de mayo. Gibón, nuestro querido Gibón, cuenta que los soldados romanos se acobardaban durante los primeros encuentros bélicos con los celtas. Esto es nuestro orden de cosas. No los conocían a los celtas. Empezaron a tener las primeras batallas con ellos y vieron que los celtas se lanzaban a la batalla murmurando cantos extraños y corriendo totalmente desnudos contra las filas romanas. Y esto O sea... Ajá. aterrorizaba a los romanos de un modo que no podemos explicar. Sin embargo, parece que lo que más perturbaba a los hombres de Roma era que los guerreros celtas muchas veces se llevaban a los romanos que podían capturar para someterlos a unos sacrificios espantosos. Tanto las fortalezas celtas como las entradas de sus aldeas y las poblaciones estaban adornadas con cráneos de los contrarios. ¿De qué cráneo van a hacer? Sí. Y los guerreros llevaban incluso cabezas colgadas de sus armas, iban a visitar a sus novias Qué lindo. con 4 o 5 cabezas de tipos que se habían cargado, caminando así. Cuando no eran tiempos de batalla, a veces las colgaban de las vigas de sus casas, y estos cráneos se obtenían de 2 formas diferentes: durante las guerras y durante los sacrificios. Bueno, durante las guerras. Digamos que cortaban las cabezas de los muertos y también las de los prisioneros de guerra, que pasaban a ser muertos también. Sí, al mismo bando. Bueno, los celtas también quemaban a las personas y con ese fin tejían unas primorosas cintas de mimbre del tamaño adecuado, metían al tipo adentro y después le prendían fuego. También, no me acuerdo si era para ganarse la voluntad de los dioses
o por pura maldad. Quizá la forma más persistente de sacrificio humano haya sido la matanza de esposas, criados y guardias durante los funerales de reyes y emperadores, particularmente en la India. Los escitas también mataban a todos los cocineros. Se moría, por ejemplo, un rey o un príncipe y mataban a todos los cocineros y lo mandaban, lo ponían ahí ya muerto junto al rey o al príncipe para que en el otro mundo pudieran seguir cocinándole manjares. También mataban a los cuidadores de caballos y a los mayordomos reales del monarca muerto. Incluso, hay que decir, mataban a los mejores caballos. ¿Para qué? Para que la muerte de los cuidadores de caballos no fuera en vano. Imagínense, si el rey pasa al otro mundo sin caballos, ¿qué sentido tiene que lo acompañe un cuidador de caballos? Sí. Bueno, un rey necesitaba disfrutar mucho del otro mundo y entonces tenía que llevarse a toda la corte después de su muerte. Pero en el sentido más realista, dice el amigo Marvin Harris, el sacrificio de esposas, criados y cuidadores y caballos le aseguraban también que los que estaban cerca del príncipe lo iban a cuidar mucho en vida. Iban a tratar de que no se muriera, como hace uno con la gente que le debe plata. Porque sabés que si te van a matar junto con el rey, es preferible que el rey tenga larga vida. Así que es una forma de hacerse cuidar. Digamos, para terminar, que es probable que los chinos, durante la última parte del segundo milenio antes de Cristo, practicaran los sacrificios de servidores reales más numerosos del mundo. Miles de personas eran condenadas a muerte en cada funeral real. Esta práctica, junto con el sacrificio de prisioneros de guerra, fue prohibida allá por el año 500 antes de Cristo. Ya durante la dinastía Qing, que es la de Xi Huangdi, sí, recuerda, el protagonista de La muralla y los libros, aquel bello artículo de Borges. Bueno, ya en tiempo de Xi Huangdi, las figuras de cerámica sustituyeron a las personas. En esta tumba de la que se hable tanto ahora, todavía la están liberando. Hay como 6.000 estatuas de terracota representando soldados y caballos que fueron enterradas en una especie de sala subterránea del tamaño de una cancha de fútbol, ahí cerca mismo del sepulcro de Xi Huangdi. Eran acompañantes simbólicos. Bueno, si es que por ahí en el otro mundo las imágenes de terracota no cobran vida, ¿quién se lo dice? No lo sé. Los cuidadores de caballo, o mejor todavía los cuidadores de caballo de terracota, a lo mejor en el otro mundo sirven para algo, en este no. Realmente un cuidador de caballos de terracota en este mundo es una cosa bastante inútil. Los caballos se le escapan todo el tiempo. O se le derriten. Sin que el cuidador dé cuenta a la comisaría de la falta de los equinos fugitivos. Lo mismo sucede con los cocineros de terracota, ¿no? Para no hablar de las esposas de terracota, bueno, no crea. cuyo amor es menos que mediocre. Bueno, ¿a quién dedicar este tremendo y espantoso recuerdo de los sacrificios humanos? Yo me adelantaría a decir que a los sacrificados, ¿no? Aquellos que tuvieron que pagar con su vida una supuesta mejora en la suerte general. Sí. Pero lo peor del caso es que la suerte general no mejoraba y uno se moría en vano. Claro, uno nunca se enteraba si la suerte general eso es lo mejoraba. peor, vos te morías y ni siquiera claro. Te enterabas. O quizás es lo mejor, porque uno siempre va a tener la ilusión, digamos, de que sirvió para algo su sacrificio, no el suyo, sino el de esa persona. Se dice por ahí, Alejandro, que en algún momento algunos pueblos originarios de América, en el caso de los mexicanos, ¿no? Tanto mayas como aztecas, vieron la llegada del cristianismo como una bendición en la medida en que todo el tiempo esos dioses le pedían a ellos que sacrificaran, justamente a otros seres humanos, mientras que este dios que le traían los europeos sacrificaba a su propio hijo para redimirlos. Hasta que se dieron cuenta que el cristianismo después iba a hacer lo mismo con ellos y con los hijos y con todos los demás, sin pedirle permiso a ningún padre. Pero digo acá una cosa, si me permite agregar, que tiene su interés. Cuando empezamos a reemplazar
las personas por muñecos, y entonces el sacrificio es alegórico, empezamos a temer también que la mejora de nuestra suerte también sea alegórica, porque los dioses son así de canallas. Claro. Dice, así que me pones cocineros alegóricos. Bueno, yo te voy a mejorar la suerte de un modo alegórico. Por ejemplo, la novia que se te fue vuelve de un modo metafórico. La plata que nos robaron vuelve también alegóricamente. Bueno, aquí estamos muy acostumbrados a que nuestras ganancias sean metafóricas y nuestras pérdidas contantes y sonantes. De todos modos, decía Alejandro que con el tiempo las civilizaciones han ido llegando a una especie de acuerdo según el cual es difícil sostener un determinado daño para preservar o para generar algún tipo de cosa virtuosa. Es decir, un crimen, una muerte, un asesinato no genera, nunca puede tener ante la mirada de un dios, por caprichoso que sea este dios, un efecto beneficioso, a menos que uno sea occidental y proceda con los gobiernos africanos. Pero eso no estamos hablando hoy, porque estos sacrificios aún persisten y generan un beneficio económico. Si usted mata a un dictador africano, enseguida consigue petróleo. Los dioses se apiadan de esto. Pero digamos que fuera de estas civilizaciones absolutamente brutales que hacen este tipo de cosas, entendemos también que el sacrificio humano tiene algún sentido siempre y cuando ese sacrificio sea voluntario, no impuesto, y que no sea ofrecido a los dioses, sino que tenga en la misma medida, en la misma confrontación, en la misma cosa agónica de los hombres, un resultado que le dé sentido a ese sacrificio propio que uno está haciendo, siempre y cuando en ese sacrificio haya realmente un dolor, porque si no, eso sería simplemente un suicidio. No es lo mismo ir al combate pensando que uno puede perder la vida que simplemente enfrentarse al azar y decir, no la quiero más. Y no la quiero más es una canción de Alberto Mastra, un ilustre compositor oriental, que vamos a escuchar ahora mismo en la voz